Bienvenidos amigos al programa de Elecciones Generales 2021, una iniciativa de la Agencia Noticias Andina y el Diario Oficial Peruano para dar a conocer los planes de gobierno de los candidatos presidenciales y con la finalidad de que la ciudadanía pueda tener un voto informado. En esta oportunidad nos encontramos con el candidato de Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Gálvez, tenga usted un recibimiento especial en esta nueva edición de Elecciones Generales 2021. Gracias, Juan Carlos, y agradeciéndoles por esta entrevista. Me tienen a sus órdenes. Correcto, muchísimas gracias, señor Gálvez. Y bien, antes de pasar a la ronda de preguntas, veremos un perfil del candidato Ciro Gálvez que hemos preparado. Adelante. Bien, hemos visto pues el perfil del candidato Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional y vamos con el primer tema, señor Gálvez, el tema de salud. ¿Qué aspectos de la política actual contra la pandemia mantendrá y cuáles modificará? Hay que establecer un sistema de salud mucho más eficiente porque esta pandemia nos ha mostrado que el Perú es un estado desorganizado para afrontarla. Se tiene que implementar todos los centros médicos y postas de salud de los pueblos más lejanos con medicinas de tratamiento primario para que a los primeros síntomas del COVID se les pueda tratar antes de que agraven. Hay que establecer el sistema universal de acceso a la salud sin ningún pago para la atención primaria. En el actual sistema, lamentablemente, el que no tiene dinero ni siquiera puede ser recibido en un hospital. Y se tiene que impulsar, se tiene que apoyar a los investigadores y científicos peruanos. Acá tenemos tanta materia prima por la diversidad de pisos altitudinales, tenemos mucha variedad de medias de plantas medicinales que se puede industrializar acá mismo. Y obviamente aumentar la red de hospitales, dignificar a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de salud, reconociéndole mejores remuneraciones. Correcto. Y en cuanto al tema del oxígeno, que es un problema que ha venido afectando a toda la población, ¿cómo haría para aliviar este tremendo déficit que actualmente padece el país? Del oxígeno, no se escucha bien. Ya. Bueno, es lamentable que el Estado peruano no pueda afrontar este problema tan sencillo como si no hubiera oxígeno en el Perú. Aquí, varias universidades, entre ellas la Católica, inclusive, ofreció fabricar 10 plantas semanales, es decir, casi más de una planta por día, con una capacidad de 20 metros cúbicos por hora. ¿Qué se espera? También algunas empresas mineras ofrecieron sus plantas para fabricar oxígeno medicinal. ¿Qué espera el Estado? Yo creo que acá es burocracia y esa intención de recibir prebendas por las medicinas que se importe. Es una vergüenza que estemos importando oxígeno de Chile, cuando acá muy bien se puede producir. Correcto. ¿Y cómo lograr un sistema universal de salud cuando tenemos una economía tan golpeada como la actual? Bueno, hay dinero de sobra. Una forma sin incrementar, digamos, el porcentaje del presupuesto es destinando a salud, a educación y a seguridad ciudadana
lo que los gobiernos regionales y demás instituciones públicas revierten anualmente al Estado por no haber ejecutado los presupuestos que se les asignó. El promedio es aproximadamente del 15% que se devuelve al Estado. De ahí muy bien se puede coger, por decir, un 5%, y con eso solucionaríamos. El otro detalle, hacer que las grandes empresas transnacionales paguen sus impuestos. Es indignante cómo el Estado ha condonado deudas tributarias a tremendas empresas mineras como Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Buenaventura, a los bancos, a Scotiabank, Banco de Crédito, a Telefónica y tantas otras. Entonces, hay 10.000 millones que deben por impuestos. Y es una cosa indignante que el Estado, en vez de cobrar eso, los ajustan, les embargan, los mandan a la quiebra a los micros y pequeños empresarios, coactándolos por el pago de impuestos. Y el otro rubro es que hay que cerrar drásticamente ese caño que se lleva a los bolsillos de la corrupción. El promedio anual del presupuesto general de la República que se va al bolsillo de los corruptos es del 15%. En el año 2019 se devolvió 34.000 millones de soles. En el 2020, si no me equivoco, pasa de los 40.000 millones. Hay tanto dinero, pero lamentablemente somos un Estado plagado de corrupción que mientras subsista, pese a ahí tanto dinero, pero no vamos a solucionar nuestros problemas principales. Correcto, señor Galvez. Y en cuanto al tema de la vacunación, ¿usted garantiza que toda la población sea vacunada contra el COVID y en cuánto tiempo lo haría? Para tener una idea, el programa de vacunación que tiene actualmente el gobierno es un insulto al país. Vacunando 10.000 personas, como dice el gobierno actual, se terminaría de vacunar a todos los peruanos en 10 años, o sea, cuando ya muchos han muerto. Nosotros tenemos un plan agresivo de vacunación para vacunarlos en el plazo máximo de un año, que es algo razonable, algo que se puede cumplir. El Estado tiene que dejar cualquier otra prioridad y antes dedicarse a la vacunación y hacer que esas vacunas lleguen a todos los rincones del Perú. Pero lamentablemente todo está plagado de corrupción y cuando nosotros asumamos el gobierno el 28 de julio, nosotros vamos a dar prioridad a esto y también a la reactivación de la economía, a la seguridad ciudadana y tantos otros en orden de prioridades. En esta época de pandemia se han estado entregando diversos bonos. Esta, ¿Este tipo de beneficio se va a mantener en un posible gobierno de Renacimiento Unido Nacional? Se tiene que mantener hasta devolverle su capacidad de autosostenimiento a cada micro y pequeño empresario, a cada pequeño comerciante informal. Precisamente el bono es algo para salir de un apuro apremiante, pero no pueden quedarse indefinidamente. Lo que hay que permitir es que las MIPRES se recapitalicen. Es lamentable que hoy más de 8 millones de MIPES y pequeños comerciantes estén a punto de perder sus propiedades por no haber podido pagar sus deudas durante la pandemia. Y pueden perderla por inminentes embargos y remates judiciales que ya se les viene. Nosotros, como gobierno, vamos a hacer que el Estado peruano compre esas deudas y la refinanciaremos a intereses bajos, aproximadamente del 1%, en proporciones similares de intereses al programa Reactiva Perú, que regaló tanto dinero a las grandes empresas. Correcto. Pasando ya al tema de la economía, ¿de qué manera Renacimiento Unido Nacional va a aumentar la tasa de empleo teniendo en cuenta los efectos que causó la pandemia justamente?
Con este programa de reactivación de la economía que estamos planteando, se puede proveer de puestos de trabajo a las mayorías nacionales y si, con un poco más de esfuerzo a todos los peruanos, porque nosotros tenemos como meta de que cada familia sea una empresa, pero le repito, reactivando la economía en la forma que indiqué hace unos instantes y también haciendo que el Estado compre a las micro y pequeñas empresas. El Estado en el Perú y en cualquier país del mundo es el mejor cliente. Entonces, en estos casos, el Estado tiene que preocuparse por comprar lo que el Perú produce, lo que producen las micro y pequeñas empresas, y dejar de dar tanta preferencia a las grandes empresas transnacionales, dejar preferencias por artículos importados vía tratado libre comercio. Ahora, el hecho de promocionar la producción nacional no significa apartarse del tratado de libre comercio. Estos tratados no impiden al Estado a que proteja a sus propios compatriotas. Eso lo hace cualquier país del mundo. El hecho de que, por ejemplo, protejamos la agricultura acá para fortalecer la producción de la papa, del maíz, de la quinoa, no significa que se va a impedir que vengan productos del extranjero. Se tiene que cumplir los TLCs, pero hay que proteger a la agricultura nacional. En todo caso, ¿cómo reactivar la economía teniendo en cuenta que esta pandemia nos va a acompañar mucho tiempo todavía? ¿Cómo reactivar la economía cuidando la salud de paso de todos los peruanos? Bueno, dotándoles de capital en esa forma de comprar la deuda y refinanciarla a intereses razonables, un 1%. Ahora, dar un plazo para que inicien el pago de sus intereses y también formalizando a los pequeños comerciantes. En el Perú, la población económicamente activa oscila a los 17.500.000, de los cuales solo 3.500.000 pagan tributos. 14 millones aproximadamente no pagan impuestos. Entonces, la idea es que todos paguen, pero aún a intereses, a tasas mucho más bajas. Para formalizarlos, hay que darles facilidades. Lamentablemente, la burocracia imperante en el actual Estado hace que el Estado, el empleado del Estado encargado de esa formalización esté esperando bien sentadito en su escritorio, en su oficina, cuando no, debe hacerse campañas agresivas de salir a las ferias, a los comerciantes ambulantes, para empadronarlos, explicándoles que se les va a dar esos beneficios. Una vez formalizados, tienen beneficios para seguro de salud, seguro de jubilación y tantas otras. Tienen derecho al crédito y hay que simplificar esos trámites burocráticos. Tantas cosas como licencia municipal previa, licencia INDECI, e-salud, licencia municipal, todo eso, y solo una declaración jurada simple, instantánea, para que desde ese momento pueda ser beneficiario de esas ventajas. Y por otro lado, bajar los intereses. Hasta la época de Fujimori, yo recuerdo que el IGB, por ejemplo, era solamente el 9%, hoy es 18%. Se debe bajar a ese promedio de 9%, que es el estándar que se paga en la mayoría de países de América y del mundo. Y la administración tributaria tiene que ser totalmente transparente. Los funcionarios encargados de administrar los fondos públicos tienen que ser totalmente transparentes. La gente se abstiene de pagar tributos porque sabe que ese dinero se lo van a llevar en buen porcentaje los corruptos. Entonces, mientras haya eso, mientras no haya transparencia, no haya honestidad en la administración del dinero del Estado, no va a haber entusiasmo por formalizarse y pagar tributos. ¿Y cómo va a tutelar ese cuidado del dinero del Estado?
Hay que fortalecer los sistemas de control. La Contraloría, lamentablemente, también ha perdido la confianza. Eso es lo terrible, precisamente, la corrupción. La corrupción es la causa de todos los males, de toda la debacle del Estado peruano. Fortalecer los mecanismos de control. Y son, digamos, facultades que también se le debe delegar a la ciudadanía. Eso de la participación ciudadana es muy importante, que hoy está siendo totalmente trabada precisamente por los funcionarios que no quieren efectivamente que se los controle. Las rendiciones de cuentas de los municipios deben ser públicas, en una plaza pública, en un estadio. Las licitaciones públicas, las adquisiciones del Estado deben ser igual en las plazas públicas, con cámaras que estén grabando en directo y que no sea escondido, y debe ser también con participación notarial. Hoy, lamentablemente, hasta se ha prescindido la participación del notario, y en una habitación a cuatro paredes, vía internet hacen las licitaciones y ahí se puede hacer cualquier arreglo. Entonces son cosas que no le conviene a los funcionarios que están coludidos con la corrupción. Hay otras cosas también tan simples, por ejemplo, como colocar cámaras de vigilancia, aunque parece risible, pero en todos los ambientes, en la oficina personal del alcalde, del concejal, del ministro, del presidente, colocar micrófonos invisibles, y muchos que están coludidos en la corrupción dirán, pero eso va atenta contra mi vida privada. No, señor. Todo lo que se hace en una oficina del Estado es público. El empleado público ejerce una función pública y no tiene por qué esconder nada. Para cuidar su privacidad, bueno, pues que se vaya a su casa. Cuando sale de su trabajo, ahí nadie tiene por qué meterse en su casa. Pero mientras esté en su centro de trabajo, en un puesto público, todo tiene que ser público, tiene que estar interconectado, y la propia colectividad tiene que saber lo que está haciendo. Correcto, señor Galvez. Pasando a otro tema, hay un tema importante para el país que es el tema del transporte. ¿Cuál va a ser su propuesta en este tema? ¿Qué contempla su plan de gobierno en torno al transporte? Por ejemplo, ¿contempla usted continuar con las líneas de metro que se están realizando? ¿Cuál es su propuesta principal en este tema de transporte? Que continuar el metro que viene de Salvador del Sur hasta el norte, hasta Ancón. Tiene que concluirse el metro que se viene construyendo de Santa Anita hasta el Callao, y continuar haciendo redes por todo Lima, así como en Nueva York, por ejemplo, que tiene redes a todos los extremos de la ciudad. Y también hay que pensar el transporte en el interior del país. Muchos pueblos alejados no tienen ni siquiera una trocha para sacar sus productos. En cuanto al transporte, también hay que tener en cuenta crear la red de ferrocarriles a nivel nacional que conecten la costa con la selva. Por ejemplo, en el norte, el ferrocarril oriental, que saliendo de Paita pase por Cajamarca, el departamento de Amazonas, Tarapoto, y lo conecte hasta Yurimaguas, que es el inicio de la entrada hacia el Océano Atlántico. Yurimaguas es un puerto grande en el que pueden entrar barcos de gran calado, y declarar zona franca, todo eso para que se pueda descentralizar el desarrollo, para que puedan llegar maquinarias agroindustriales, vehículos, herramientas para la agricultura de toda esa zona, y crear también otra zona franca en el centro de Lima que una hasta el Brasil, y construir en la isla San Lorenzo ese ansiado megaproyecto, el megapuerto de San Lorenzo frente al Callao. Con estas obras de gran envergadura, sí el Perú puede despegar, pero lo lamentable es que, por ejemplo, en esto del megapuerto, se ha visto que si ahí se instala eso, obviamente los primeros afectados van a ser los chilenos, los ecuatorianos, porque es un punto geopolítica y comercialmente estratégico en Latinoamérica. Entonces, como en el Perú hay tantos, ojo, funcionarios de alto nivel, hay congresistas, inclusive candidatos a la presidencia de la República, totalmente ligados a Chile, casados con chilenas,
abogados de empresas chilenas. Entonces, a ellos no les conviene estas obras de envergadura. Hay otra obra de envergadura, la carretera central, por ejemplo, que muy bien se puede hacer el túnel transandino, que ya está inclusive con los proyectos concluidos. La carretera alternativa a Huancayo, que saliendo de Lima por Cañete, Yauyos, o la otra carretera alternativa por Canta y Guayay. Hay dinero de sobra en el Perú, que no nos hagan creer ese cuento de que no hay dinero de sobra, son más de 68.000 millones de reservas, ¿no? Entonces, crear también otra zona franca en el sur, que partiendo de Hilo, pase por Puno y que nos conecte con Bolivia. Estas zonas francas velan por el desarrollo totalmente descentralizado del país. Lo que ocurre que como somos un Estado centralista y unitario, que es indignante para todas las regiones que claman por su desarrollo autónomo, no permiten visualizar estas obras. Lamentablemente, todos los gobernantes del Perú han venido de la aristocracia limeña, de las élites limeñas, con esa mentalidad heredada de los virreyes del coloniaje, en que todo deben manejar desde Lima, en todo. Entonces, nosotros, los Runa, venimos desde las comunidades campesinas, Chayman, Tamiogaiko, Jamoniku, Taitayay, y Chayman, Gina, Miñogaiko, Galliu, Perú, pa problema Gunata, Huachín, Palaumanta, Gabaniku. Estoy diciendo, hermanos, que Runa no nace de la aristocracia limeña, nace de las comunidades campesinas del interior del país, con una visión totalmente contraria, antagónica a la de todos los partidos tradicionales. Es por eso que nosotros visualizamos estas cosas, porque nosotros representamos al pueblo sojuzgado, no al colonizador español. Yo digo esto con legítimo derecho porque hasta ahora yo soy comunero calificado activo en mi comunidad campesina y también mi esposa, somos de la misma comunidad. Nuestro primer idioma fue el quechua, imagina manapas que castellano, ya rimas hanku, ya hasta una pegarique, ya chapacurganico, castellano rimaita. O sea, estoy diciendo que ya por la fuerza de las circunstancias, por la necesidad, nosotros hemos tenido que migrar todavía jovencitos a Lima, pasar toda clase de peripecias y obligado por las circunstancias hemos tenido que aprender el español. Pero no nos hemos desligado nunca de nuestra comunidad. Conocemos los problemas del Perú oficial fundado por los descendientes españoles y conocemos los problemas del Perú prehispánico que está disperso en todo el resto del país. Pasando a otro tema, el tema de la reforma política. Usted propone también hacer algunos cambios en la Constitución. ¿Cuál es lo primero que cambiaría? ¿Y realmente cree que esto podría ser posible teniendo en cuenta que el próximo Congreso todo se augura que sería bastante fragmentado? No es solamente necesario, indispensable redactar una nueva constitución con participación de todos los peruanos, porque la actual vigente y todas las constituciones han sido redactadas solamente por los peruanos descendientes españoles, que en momentos de la fundación de la República, del millón de peruanos que éramos, 900.000 éramos descendientes de los incas, peruanos indígenas originarios, y solamente 100.000 eran descendientes españoles, y ellos son quienes fundaron la República con esa visión colonial, y hasta ahora se arrastra eso, de modo que las constituciones han sido redactadas solamente por esa pequeña minoría, y se necesita una nueva constitución con participación de todos los peruanos originarios, de todos los sectores excluidos, y no hay que tenerle miedo a una nueva constitución porque al hablar de esto piensan que una nueva constitución va a ser una constitución marxista. Obviamente, si el gobierno estuviera en manos de marxistas, izquierdistas apasionados, extremistas, van a atentar contra el derecho a la propiedad, a la libre empresa, el derecho a la libertad. Pero si llega al gobierno un partido que busca la armonía entre todos los peruanos, como Runa, entonces la constitución va a ser obra de todos los peruanos y
va a ser bien recibida por todos, porque va a garantizar el derecho a la propiedad, a la libre empresa, va a garantizar el Estado de Derecho. Entonces, no hay que tenerle miedo a una nueva constitución. Nosotros, los Uruna, no somos comunistas, eso hay que aclararlo bien. Nosotros no somos marxistas, somos tahuantinsuyanos que practican la armonía universal, la complementariedad y la reciprocidad. Entonces, bajo ese concepto de la armonía hay que encontrar puntos de coincidencia entre todos los peruanos y que se dejen de pelear esos partidos tradicionales de derecha y de izquierda que con sus pugnas han traído solo la ruina al país. Eso de la complementariedad da la bienvenida a todo lo que puedan aportar países amigos al Perú. No podemos darnos el lujo de rechazar. Bienvenida a las inversiones, la tecnología, la modernidad, y la completaremos con lo mucho que sabemos acá los peruanos originarios. Recordemos que la civilización andina es una de las 6 altas civilizaciones del mundo, ojo, que no tiene nada que envidiar a la civilización oriental, a la indostana, a la islámica o a la civilización europea occidental. Entonces, tiene muchos conocimientos, pero que el sistema educativo actual, copiando modelos extranjeros, ni siquiera nos ha permitido conocer lo muchísimo que sabemos y que tenemos acá. Entonces tenemos que mirar hacia nosotros mismos y construir un proyecto político basándose en nuestra filosofía, en una ideología propia, con nuestros propios líderes y usando nuestros propios recursos. Correcto, y una última consulta es respecto al tema de la SUNEDU. ¿Qué haría usted con la SUNEDU de llegar al gobierno? Continuar. El Estado tiene que ser muy estricto para garantizar la calidad educativa. Lamentablemente, el actual sistema neoliberal considera a los centros de aprendizaje, sean colegios o universidades, más que como centros de aprendizaje, sino como empresas, en las cuales se distorsiona el objetivo de formar profesionales por el de ganar más por las pensiones de estudios y por cualquier acción que haga la universidad. Y es por eso que los rectores y los rectores o los directores son vistos más como gerentes que como educadores. Hay muchas cosas que se tienen que recuperar acá. Si nosotros fuimos una de las 6 altas civilizaciones del mundo, es obvio que hemos tenido todo un sistema educativo. También hay que rescatar esos tantos conocimientos sobre la educación y no seguir obsesionados queriendo traer modelos educativos. En el Perú, todas las reformas han copiado modelos educativos extranjeros. La primera reforma educativa de 1852 trajo el modelo francés. La de 1925 trajo el modelo anglosajón, inglés. Y la de 1993 de Fujimori trae el modelo neo. Y ni siquiera se acuerdan nada del sistema educativo peruano, que es tan rico y lamentablemente desconocido para los políticos de ascendencia española. Correcto, muchísimas gracias, señor Ciro Gálvez. Agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Y bueno, amigos, volveremos con otra edición más de este programa Elecciones Generales 2021. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Juan Carlos. Añanchay Kichikmi, Uyariwasay Kichikmanta, Llaqta Masikuna. Tamkuna Allinlla. Muchas gracias.